Buenas noches, amados hermanos. Qué bendición volvernos a conectar. Gracias por permitirnos entrar a su casa. Es un privilegio, es una bendición. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a orar, a pedirle al Señor que nos auxilie esta noche, porque solamente Él nos puede auxiliar. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos auxilies, que nos des las fuerzas del entendimiento, Señor, y que nos abras nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir tu palabra y que tu palabra nos pueda bendecir como está diseñada, Padre. Bendice nuestras mentes naturales, bendice nuestra mente espiritual, y te pedimos, Señor, que todo cansancio, toda preocupación, Señor, sea disipada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eh, Seguimos en la temática que llevamos ya con esta tercera vez que vamos a hablar sobre la oración, ¿vale? La oración, hemos estado oyendo ya 2 semanas consecutivas a los apóstoles disertar de una manera maravillosa, cada uno hablando con respecto a lo que Dios les pone con respecto a la oración. Y hermano, es algo, yo veo la oración, ¿sabe? Como que más o menos como la Santa Cena, un misterio que no se termina de aprender, ¿va? Definitivamente hay tanto que ver, tanto que leer, y que Dios nos dé el entendimiento, ¿va? Para que nosotros podamos, en el nombre de Jesús, podamos asimilar no solamente el conocimiento, sino ponerla por obra para nuestro propio beneficio, porque la Biblia dice que oremos sin cesar, y por alguna razón, ¿va? Otra razón que dice es que para que no entremos en tentación. Fíjese que quiere decir que es un protector, ¿va? Es como una vacuna. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, lo que pasa es que hemos sido mal enseñados desde que venimos desde la iglesia imperial. Nos ponían como tarea, nos ponían como castigo el orar. ¿Se recuerda cuando uno confesaba sus faltas, sus pecados? El castigo era repetir un Padre Nuestro como 20 o no sé cuántas veces, y a veces hacíamos cheating, ¿va? Nos engañábamos, y una o dos veces y ya estuvo, ¿va? O sea, no nos explicaron, no entendimos, y nos parecía como fastidioso, porque pues cuando uno repite palabras que no entiende, es fastidioso, hermanos. Definitivamente lo hacíamos algunos por respeto, porque teníamos algo, algún pequeño vago conocimiento, pero más sin embargo, creo que la mayoría, nosotros entendemos que esto nos ha traído tal vez un desánimo o una mala manera de dirigirnos, ¿va? Pero para eso apareció Jesús, para deshacer toda obra del diablo. Entonces, a través del conocimiento, a través de la enseñanza, vamos a ir normando y vamos a ir aprendiendo que la oración no es un castigo, ni es una repetición de palabras, sino que es algo más que eso, es una plática, una comunión con nuestro Dios, ¿va? O sea, es algo placentero, es algo que tiene mucha bendición, definitivamente, porque no es un diálogo monólogo, sino que es un diálogo, yo le digo y él me dice, o sea, tenemos una comunión, tenemos una comunicación. Pero creo yo que cuando uno está empezando a aprender cualquier cosa, es como cuando está aprendiendo un idioma, ¿va? Que va aprendiendo palabra por palabra, las va entendiendo, las va formando las oraciones, y va llegando el entendimiento, y a través del Espíritu Santo y del conocimiento, nosotros empezamos cada día a dirigirnos de una mejor manera hacia Dios, ¿va? Más efectiva, más sabia. No es por la cantidad de palabras, o por la multitud de palabras, sino que nosotros entendamos qué es lo que nosotros estamos hablando, y sobre todo lo esencial es que lo que estamos hablando lo creemos, tenemos fe para en lo que pedimos, que Dios nos lo va a dar, ¿va? O que si es su voluntad lo vamos a recibir. Pero honestamente nos falta mucho, hermano. Nosotros pensábamos que ya sabíamos, ¿va? Y yo con mucha pena se lo digo, yo ya hago 40 años de cristiano, debería ser un experto, ¿va? Pero me declaro que no lo soy, ¿va? Y entonces quiero aprender, hermano, porque hemos aprendido, recordando algunas de las enseñanzas anteriores, es que
Dios le va a revelar a los que tienen comunión con Dios. Definitivamente usted va a querer hablar con los que quieren hablar con usted. Aquellos que no quieren hablar con usted, pues definitivamente para qué hablarles, no les simpatiza. Pero Dios habla con los que le simpatizan, bueno, los que tienen simpatía por Él, entonces Él se dirige hacia nosotros, ¿va? Dios quiere hablar con todos, pero depende también nosotros si queremos hablar con Él. Yo por lo menos si quiero hablar con Él y quisiera aprender no solamente a hablar cuando tengo necesidad, sino una de las cosas que debemos de aprender es darle gracias a Dios, hermano. Es algo maravilloso, pero fíjense que como nuestro apóstol nos ha enseñado, dar gracias uno cuando está bien abundado, que la refri hasta la abra con cuidado porque se le puede salir todo lo que tiene, pues que no da gracias, ¿va? Pero abrir la refrigeradora y tener que ver que no hay huevos, que no hay leche y sobre todo que no hay dinero, porque podría ser que porque no hemos ido a comprar, ¿va? Pero que no hay los medios, hermano. Eso se está dando y se va a dar en un tiempo futuro a una manera general, y no es que yo sea negativista, ¿va? Sino que debemos de ser realistas. Esa es la palabra, ser realistas, de que viene un tiempo de escasez, ¿va? Y entonces nuestro Dios, ¿va? Fíjese qué interesante. Yo no sé si usted ha utilizado ese medio o esa forma, ¿va? Que tal vez con un hijo, con un hermano, con un amigo, ¿va? Ahora sí me venís a buscar, ¿va? Ahora sí me hablas porque voy a tener necesidad. A la como se siente uno de mal, ¿va? Porque a veces así lo hace uno, deja de hablarle a su mejor amigo. Fíjate que estaba pensando en vos, y uno dice, qué raro, ¿va? Y de repente ya, mira, fíjate que no me puedes prestar tanto. Y entonces, no, pues solo cuando me necesita me habla. Y muchas veces nosotros decimos, así somos con Dios. Pero como Dios no es como nosotros, ¿va? Nos atiende, nos oye. Pero yo creo que a la medida que vamos teniendo conocimiento, aprendemos nosotros a cómo dirigirnos, qué cosas pedir, qué cosas no pedir, qué cosas podemos alcanzar nosotros. Porque a veces queremos que todo nos lo haga Él, hermano. Y acuérdense que Él es un Padre que instruye para que nosotros lo podamos hacer. ¿Cómo puedo explicar esto de mejor manera? Bueno, Él equipó en 3 años a sus discípulos y les estuvo diciendo muchas veces que Él iba a ir a la cruz y que se iba a ir y que se prepararan, y definitivamente Él los preparó, aunque cuando Él estaba en los últimos días parecía que ni estuvieran preparados, parecía como que no habían aprendido nada. Lo que pasa es que todo lo que habían aprendido lo tenían, se podría decir, almacenado, y tenía que venir el ingrediente, perdone si no lo estoy diciendo bien, tal vez rectifico, no el ingrediente, sino tenía que venir el bendito Santo Espíritu para activar todo el conocimiento y todo lo que el Señor Jesús les había enseñado, y definitivamente nosotros lo podemos comprobar con Pedro y con cada uno de ellos. Ya no eran los mismos hombres, les complementaron todo cuando llegó el Espíritu Santo a la vida de ellos, ¿va? Y los llenó. Pero entonces, fíjese, yo quisiera leerle aquí un pasaje, una breve historia que me llama mucho la atención acerca de una manera de orar, hermano, porque mire, te lo voy a leer y le voy a decir qué es lo que yo veo acá. Génesis 23 dice, pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, o sea, que Dios puede venir en los sueños, ¿va? Y hablarnos. He aquí, eres un hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mira, hermano, qué tremendo, ¿va? Mas Abimelech no se había acercado a ella. Y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? No me dijo él mismo, es mi hermana. Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón, aquí está hablando Abimelech con el Señor, ¿va? Le está dando una razón por lo que el Señor le dijo que era un hombre muerto. O sea, no le estaba hablando un personaje de la tierra, un enemigo, le estaba hablando Dios, y él sabía quién le estaba hablando. Fíjense cómo se estaba dirigiendo este hombre delante de Dios. Definitivamente sabía hablarle, fíjense, estaba agarrando sus verdaderos argumentos para defenderse. Mire, déjeme decirle cómo se estaba defendiendo. Mire, él le dijo que él era responsable porque había tomado una mujer que estaba casada, pero mire lo que le dice él, no me dijo él mismo que es mi hermana, y ella también dijo, fíjese, y así había sido.
es mi hermano, en la integridad de mi corazón, con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo, en el sueño, fíjese, si yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, además yo te... Dice, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Oh, mira, hermano, qué tremendo, hermano. Fíjese, o sea que si el Señor no interviene, eso aquí nos está hablando el Señor a nosotros, ¿va? A él ya le pasó, él está despertando de algo que él consideraba él se estaba viendo como que no tenía culpa de nada y en efecto lo habían engañado, pero que tenía ganas de pecar, claro que le sobraban, hermano. Pero mira, el Señor le dijo, no creas, déjame leerlo como yo lo interpreto, no creas que fue porque eres tan íntegro, sino yo no te permití. Fíjate. O sea, si no hubiera estado el Señor a favor de él, hubiera caído. Mire qué interesante cómo se justifica uno, ¿va? Y sabiendo con quién está hablando, hermano. Entonces dice, yo te guardé, fíjate, entonces, ¿cuántas veces Dios nos ha guardado, hermano? De estos pecados, hermano, de pecar contra mí. Pero, o sea que cuando uno adultera, no solamente peca contra uno, sino peca contra Dios. Es un insulto, algo grave para Dios, fíjese. Por eso no te dejé que la tocaras, fíjese. O sea que sí la quiso haber tocado. Ahora pues, devuelve a la mujer al marido, porque él es profeta. Ay, ay, ay. Y orará por ti y vivirás. O sea que todavía faltaba que Moisés, es Moisés, ¿va? O me perdí. No, perdón, Abraham. Que devuelva a la mujer de su marido porque él es profeta y orará por ti. Interesante, hermano, interesante. Entonces dice, si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Y Abimelech se levantó muy de mañana y llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oído de ellos. Y los hombres se atemorizaron en gran manera. Fíjense los que estaban escuchando. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué os has hecho? Fíjense, ahí se les desquitó, ¿va? ¿Y en qué te he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Era un rey. Y me has hecho cosas que no se deben de hacer. Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Fíjese que tenía razón Abraham. Cuando uno no lee este pedazo, uno pareciera que él tenía miedo o hasta ahí se dio cuenta que era hermosa. Pero fíjese qué buen punto que le dijo. Yo he visto que aquí hay gente que no tiene temor a Dios. O sea, hermano, qué interesante este punto, ¿va? Que Abraham decía, un hombre sin temor de Dios hace ese tipo de pecado y otros, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo hace a uno? Y eso me recuerda a José, se recuerda a José y la esposa de Potifar. ¿Qué fue lo que lo detuvo a él? Pues Potifar ni siquiera se dio cuenta, pero Dios sí. Y fíjese, él no quiso pecar ni contra el hombre, ni mucho menos contra Dios. Interesante esto. Eso que lo hace a uno, el temor de Jehová lo detiene a uno. Y si algo tenía Abraham, se lo manifestaron, hermano, fue cuando le pidieron a su hijo que lo sacrificara. Y cuando lo iba a hacer, lo detuvo el ángel y dijo, ahora sabemos que temes a Dios. Pero hermano, fíjese, o sea, ¿para qué nos puede servir a nosotros el temor de Jehová? Para muchas cosas. Mira, a él le salvó la vida a su hijo, porque era un hombre temeroso. Pero ¿en qué se manifestó el temor de Abraham en esa prueba? En que no le negó lo que más amaba. Fíjese qué interesante. O sea, el temor de Dios no solamente es sentir miedo, sino que hay actitudes que debe tener uno cuando tiene temor a Jehová. Ahora dice, además de realidad, es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Y sucedió cuando Dios me hizo, bueno, ahí dejémoslo. Aquí la cuestión es de que lo pusieron a Abraham. Fíjese,
aquí se podría decir que el castigo o la multa era que si Abraham quería orar por él. Interesante, ¿va? Entonces la oración de Abraham lo liberó, porque de plano Abraham más adelante ora por él, ¿va? Entonces, como estamos hablando de la oración, yo lo que quería hacerle ver, mire, lo que tiene que ver la oración también. Aquí era un hombre por otro hombre, fíjese, estaba mediando. O sea, Dios estaba viendo que si oraban, él aceptaba que le dejaba la vida, porque le dijo desde el principio, hagamos memoria, eres hombre muerto, le dijo. O sea, ya estaba sentenciado, ¿no? Lo único, ahora haciéndoselo yo de una manera más corta, lo único que te puede salvar es que el marido de esta mujer ore por ti. O sea, pero si va a orar es que te perdona. Fíjese qué interesante, hermano, cómo a veces vamos a tener nosotros que perdonar cosas como esas. Hermano, no da ganas de orar por alguien que le ha querido hacer una cosa semejante como esta. Más bien lo reprende o le dice que es un hijo del diablo, ¿va? Pero fíjese cómo dependía de que Abraham entendiera esto y la autoridad que tenía delante de Dios, porque mire, aquí se manifiesta de una manera bien tremenda, porque yo he entendido que Dios habló de Moisés. Y se recuerda cuando ellos, los dos hermanos, hablaron en contra de Moisés, el Señor les dijo que era un profeta. Pero acá también Abraham es un profeta, fíjese, y le manifestó eso a Abimelech. No creas que es un hombre común y corriente, es un profeta, le dijo. Entonces, fíjese qué interesante cómo este profeta, Abraham, oró y lo liberó de esto. Qué interesante es, hermano, orar. Se podría decir horizontal y vertical, ¿va? Vertical cuando oramos para Dios, en nuestras necesidades donde solo Él nos puede ayudar, pero también nosotros tenemos que orar por los que nos ofenden, por nuestros enemigos, ¿va? Que ese es algo bien difícil y que tiene que ser de corazón, ¿va? Pero entonces yo quisiera empezar hablando, para ver si nos alcanza en algo. Hay 7 lugares de oración donde no se lo quise poner todo porque es muy grande el nombre. Es los 7 lugares de oración o los 7 lugares donde oró Jesús. Tal vez era lo más correcto, ¿va? Pues mire, yo pienso que oró más que 7 veces. Pero los lugares especiales donde Él de alguna manera manifestó su humanidad y manifestó un grado de donde nos enseña cómo es que se debe orar y en qué momento se debe orar y a dónde nos tenemos que dirigir, porque aquí nos hacen ver muchas cosas. Mire, y no lo quería repetir, pero siempre que se lee algo otra vez se encuentra algo nuevo, ¿va? Esto ya lo vimos desde la primera vez, cuando hablamos de los misterios de la oración, este ejemplo. Pero no ahorita vamos a entrar en ese. Entonces, mire, Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Mire, yo no sé si va a ser muy duro lo que voy a decir yo. Si no es así, si la casa de Dios no se convierte en una casa de oración, entonces se convierte en una cueva de ladrones. O sea, o es una cosa o es otra. Así lo entiendo yo. Perdone si estoy estirando esto, pero yo creo que es bien fácil de entenderlo, ¿va? Dice, mi casa será llamada casa de oración. O sea, hermano, la casa del Señor, donde usted y yo nos congregamos, es un lugar específicamente donde debemos ir a orar. Que es un lugar donde se dedica, mire, es un lugar donde Dios nos oye, donde nosotros le hablamos y Él nos habla, es una puerta del cielo. Eso lo dijo Jacob. Jacob, cuando tuvo la visión, cuando él puso su cabecita sobre la roca, ¿va? Dios le abrió un panorama espiritual y se dio cuenta que un sueño extraordinario, ¿va? Donde había una escalera, bajaban y subían y bajaban ángeles y miraba que la escalera estaba apoyada en la tierra y en el cielo. O sea, una puerta dimensional, podríamos decir nosotros, ¿va? Hoy, pero las palabras que dijo este hombre son extraordinarias porque dijo,
yo no me imaginaba que esto era. Fíjese, lo que dice él, casa de Dios, puerta del cielo. Usted, la iglesia, aparte de lo que dice acá el Señor Jesús, es la casa de Dios y puerta del cielo. O sea, hermano, tenemos acceso al cielo. Por eso es que nuestras palabras van a velocidades. Yo le he dicho en alguna oportunidad que cuando se manda una sonda, ¿va? Es una manera de medir la distancia entre un astro y otro, es a través de la luz. Y se miden por años luz, que cada año luz es 5 años. Se tardan, pero cantidades de aquí para Marte o para la Luna, en lo que va y regresa, hermano. Y fíjese que la luz es más rápido que el sonido, según entiendo yo. Y si nosotros tuviésemos que hablar y esperar en lo que se va nuestra voz y llega, si fuera de esa manera, primero se muere uno. Y no llega, pero ¿de qué manera puede llegar hacia Dios una oración? Porque Dios, dice la Biblia, no está en la tierra, está en el cielo. El Señor está sentado en el trono del Padre, los dos están sentados allá, pues a través del Espíritu deben de subir los mensajes, ¿va? Pero fíjense qué interesante, si es a través del Espíritu que así es, entonces quiere decir que el Espíritu Santo, nosotros tenemos una comunión y tenemos una amistad, y si tenemos una amistad tenemos una confianza, fíjese, y que a través del Espíritu Santo Él nos guía cómo dirigirnos de mejor manera delante del Rey, delante de nuestro Padre, ¿va? Que a veces no sabemos nosotros cómo hacerlo, pero Él a través de su forma en que opera en nosotros nos da capacidad y nos da sabiduría para poderlo hacer. Pero precisamente por eso estamos tratando de estudiar e indagar todas estas cosas que están escritas en la Biblia y sacarle el mejor provecho. Entonces, no se nos debe olvidar, hermano, la casa del Señor es una casa de oración. Mira, hermano, yo no sé si usted, cuando Dios nos permite regresar a su casa, hermano, yo no sé si usted honestamente, hágase usted la pregunta ahí donde está sentado, dentro de su mente. ¿Será que usted anhela regresar a la casa del Señor? ¿O ya se acomodó? ¿Le parece que es mejor así de esa manera? Perdóneme, pero no leo yo acá que su casa o mi casa sea la casa de Dios. Por este momento se ha convertido como la casa de Dios cada casa de nosotros. Pero no es exactamente, no, el origen o como empezó no es así. Dios instituyó un lugar donde nos juntamos, pero ese lugar, lo que lo hace espiritual y lo hace grande, es la iglesia, no el templo, sino la iglesia, todos nosotros, ¿verdad? Para dirigirnos al Señor, hablarle en oración, cantarle, adorarle, dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, recibir su palabra, todo eso. Eso no lo podemos hacer en la casa, ¿verdad? Estamos privados hoy de muchas de esas cosas. Hermano, no se confíe, no se confíe. Yo sé que hay veces que cuando uno se confía, retrocede. Y el retroceder no le agrada a Dios. Dice que a su alma no le agrada cuando uno retrocede. Porque retroceder significa volver atrás, hermano. Es volver a hacer lo malo nuevamente, o perder la distancia o la velocidad con que usted va caminando en el camino angosto, ¿va? Pero entonces la casa del Señor es casa de oración. Ok. En el Salmo 107, uno dice, dad gracias al Señor, porque Él es bueno. Fíjese cómo dice esto de lindo. Dad gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mire, que es una manera de orar, es una manera de exaltar al Señor. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario, y los ha reunido de las tierras de oriente al occidente, del norte y del sur. O sea, la iglesia, hermano. Vagaron por el desierto, por un lugar desolado, y no hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Está hablando de Israel, ¿va? Entonces, en su angustia, clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones.
y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Pero fíjense, me llama la atención el Salmos 107, versículo 6, dice, entonces en su angustia, entonces, hermano, es lícito. Y cuando estamos angustiados, aquí se usa una palabra, clamar. Pero, hermano, yo sé que usted no me puede contestar porque está en su casa, pero clamar es como gritar, es en voz alta. No es como, sí, Señor, tú que sabes todas las cosas, que no necesito decirte nada, tú ya estás leyendo mis pensamientos. Claro que sí, pero ¿por qué dice que clamemos? Hermano, tiene un efecto en nuestra alma, tiene un efecto espiritual para las potestades que te rodean. Hay un montón de cosas para explicar esto, ¿va? Que no es el tema, ¿va? Pero dice, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Pero fíjense qué interesante que es esto, del 107.1 al 106, aquí podemos ver nosotros que todo lo que se dice antes, ahora todo lo que se le dijo y todo lo que se le exaltó, ahora cuando hay necesidad, él responde. Quiere decir que el Señor, sin duda alguna, nos va a ir conociendo a la manera que nosotros nos conectamos con Él, a la manera que nosotros le buscamos, ¿va? Y vamos a ir teniendo confianza, vamos a tener una forma de hablar, un lenguaje, Él nos va a hablar, nosotros le vamos a hablar, y entonces vamos a ver los efectos casi inmediatos. Bueno, sigamos adelante. Primera Timoteo 2:1, fíjense, aquí yo veo varias cosas. Exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas. Esa es una cosa. Oraciones, peticiones y acciones de gracia. Mire qué interesante. Yo cuento aquí 1, 2, 3 y 4. 4 cosas. Pero dice acciones de gracias por todos los hombres. Interesante, ¿va? No dice solo los cristianos, sino dice, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Qué interesante tener esto, practicarlo, ¿va? Porque cada una de estas cosas lo vamos a ver despuesito, vamos a ir agarrando una por una, ¿va? Pero lo quise poner porque me llamó mucho la atención, porque buscando cosas de oración encontré esta que me llamó la atención. Rogativas primero, después oraciones, después peticiones y después acciones de gracia. Qué interesante, hermano. Aquí vuelve a aparecer gracias. Nosotros, hermano, mire, hay momentos en que de verdad como que no ameritada dar gracias, porque es tanta la calamidad o las situaciones que nos pueden estar sucediendo, mas sin embargo nosotros debemos de entender que todas las cosas nos vienen a bien a los que amamos a Dios, o sea, que no hay despropósito. Ahí es donde nosotros manifestamos nuestra estatura espiritual con las palabras que se nos salen, que nos delatan, como aquellas palabras que dicen, a golpe dado no hay quita. O sea, eso se usa cuando alguien maltrata a alguien, ¿va? Sorry, excuse me, o perdone, ¿va? Pero ya dijo el machetazo, ¿va? Entonces como que, y si siempre esa es su excusa, ¿va? Ya no le van a creer, ¿va? Entonces Dios está atento, oyendo en la adversidad cómo nos comportamos. Mire, e incluso cuando hay abundancia. A mí me gusta ver la vida de David cuando él era perseguido por Saúl. Hermano, interesante, buscaba a Dios. Cualquiera diría, pues si lo van a matar uno, ¿cómo no va a buscar a Dios? Pero mírenlo en el palacio como rey, se quitaba la corona y se postraba y alababa a Dios. O sea, para él una cosa y la otra era igual. Era de la misma manera, en medio de la aflicción y en medio de la abundancia. Mire, es más peligroso cuando hay abundancia. Por eso es que decía un proverbio que dice, no me des mucho para que no me olvide de ti, y no me des poco para que no blasfeme. No sé si es al revés, pero es de que si tenemos poco, vamos a blasfemar. Y si tenemos mucho, nos podemos olvidar.
Por eso a veces no podemos tener mucho, hermano. Y dice uno, pero ¿por qué aquel sí tiene y yo no tengo? Pues es precisamente, tiene que ver con la relación que tiene con Dios, las palabras, la manera de dirigir. No es lo mismo alguien que nunca habla por Dios, que siempre anda pidiendo que oren por Él. Y está bien, lo vamos a hacer con todo nuestro corazón, y entre un montón mejor, ¿va? Pero hay momentos en que Dios nos va a agarrar, que vamos a tener que orar solos. No nos van a acorralar, donde solamente usted y yo vamos a tener que defendernos a través de las súplicas y de las oraciones, ¿va? Pero interesante. Sigamos acá. Segunda de Crónicas 7:11. Así acabó Salomón, estamos hablando de la oración, ¿va?, la casa del Señor y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. Pero fíjense, me llama la atención, fíjense cómo Salomón era en ese tiempo. Fíjense, eso es lo que el Señor le reclama a los de Malaquías. Fíjense, dice que primero, dice que acabó, terminó. La casa del Señor primero. O sea, atendió la casa del Señor primero. Y el palacio del rey. Eso tiene que ver mucho cómo está nuestro corazón, hermano. Porque si no mal me recuerdo, nos vamos a Malaquías, dice el Señor, que Él está molesto. Dice, yo veo que ustedes tienen sus casas artesonadas y mi casa está destruida. Déjeme buscarle ese pasaje, porque esto es bien interesante, hermano. Cómo a veces nosotros podemos destruir, ver la casa de Dios con cuántas necesidades, y nuestra casa abunda de todo, hermano. Vamos a ver, sería artesona. Vamos a ver si es así. No debe ser con Z. Artesonada. Es en Ageo. Déjeme volver. Me estoy atrasando, hermano. Déjeme mejor leerle. Aquí me lo pusieron. Es Ageo 1:4. 1:4. Tal vez si me lo puedes poner ahí para leerlo. Dice, ¿es acaso tiempo para vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas? Ageo. Mientras esta casa está desolada. Fíjese, eso quiere decir que la casa del Señor la habían desolada, que no está olvidada, hermano. Y las casas de ellos estaban pero bien atendidas. Entonces, qué interesante es eso, cómo a veces nosotros podemos... Bien, hermano, perdone lo que le quiero tratar de decir. O sea, es fácil, pero no lo estoy haciendo bien, me estoy dando cuenta, pero lo estoy corrigiendo. Mire, lo que yo le quiero decir de lo siguiente es que sí tiene que ver el orden de los factores. Cómo uno decide en su corazón qué es primero. Si es primero, mire por ejemplo, las primicias es lo primero. Eso significa, por eso es que el Señor se agradó de la ofrenda de Caín, porque Él dio las primicias de sus animales. O sea, lo primero que le salió, ¿va?, lo primero que tuvo, eso ofreció al Señor, no le dio lo que le sobraba. Entonces, fíjese, por ejemplo, ¿cómo podemos ver nosotros las primicias en nosotros? Mire, interesante. Bueno, yo le voy a decir más o menos cómo yo lo hago, porque déjame decirles, yo también diezmo, ¿va? Entonces, por ejemplo, tengo mi cheque, ¿va? Y entonces lo primero que hago es el cheque a quien corresponde, ¿va? Y después todo lo que tengo que hacer. A veces uno lo deja de último, tal vez porque no ha entendido eso.
pero Dios siempre busca que nosotros hagamos primero. ¿Por qué razón? Porque a veces cuando estamos haciendo los números, nos damos cuenta que no nos alcanza para otras cosas. Entonces decimos, ok, no, mejor esto lo dejamos pendiente para otra, porque ¿cuál es lo que debía haber sido primero? Fíjese, eso es que, ¿cómo cuesta explicarlo? Pero sí lo podemos entender, hermano. O sea, cuando uno lo hace, al hacerlo, uno lo entiende, cómo Dios lo ve. O sea, verdaderamente me ama. Mire, cuando uno se va a casar con alguien, hermano, uno tiene que estar seguro que lo aman. O solo imaginarse, yo creo que me ama. Pero, porque me dice que me ama. Pero ¿no será que hay que probar si verdaderamente me ama? Pero no con palabras, sino con hechos. Entonces, cuando uno le da primero al Señor, entonces lo demás como que, a ver si a casa, pero aquí primero es el Señor. Entonces, ¿sabes qué? Tú vas a ser siempre primero para Él. Por eso es que hay un versículo que tiene que ver con esto. Dice, porque el Señor ama al dador alegre. Fíjense qué interesante. Pues dice que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su único hijo para que nadie se pierda. Y fíjense qué interesante eso. Pero esa es una cosa, esta es otra. Esta es una responsabilidad del hombre, y aquí fue una responsabilidad de Dios, que nos dio a su único hijo, para que nosotros no nos perdiéramos. Ahora nosotros estamos dando de lo mucho que Él nos da algo. Fíjense, pero a veces eso cuesta colocarlo. Yo les doy esta clave, ¿va? Eso solo Dios y usted lo saben. Pero es lo mismo ponerlo antes y después, si usted quiere siga haciéndolo así. Pero si le dice a Dios que le dé entendimiento, se va a dar cuenta la ventaja y lo que significa para su corazón y para Dios que usted lo elija a Él primero. ¿Acaso a usted no le gustaría que dentro de la congregación a usted lo primero lo oyera a Él? Definitivamente que, aunque me diga que no, que yo soy humilde, hermano, no se lo creo. ¿A usted le gustaría que lo pasara adelante y todos le dijeran, este es mi hijo amado, ¿va? En el cual me complazco? Eso fue lo que hicieron con Jesús. ¿Pero por qué? Porque Él siempre le dio la honra. Durante todo el tiempo que anduvo en la tierra, Él honró al Padre. De todas maneras, hermano, de todas maneras lo honró. Entonces, siempre fue primero para Él. Entonces, vino y en 2 oportunidades le hizo entender a los hombres, abriendo el cielo y diciendo, este es mi hijo amado. ¿Pero por qué era amado? Dice, en el cual mi alma se complace. O sea, es mi hijo amado. Todo lo que le pido, todo lo hace. No tengo que estarle rogando, ni lo tengo que estar regañando. Todo lo hace, porque me ama. Entonces, hermanos, si nosotros, ¿de qué manera? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios? Porque le cantamos. Porque no estamos sirviéndole. Sí, en parte. Pero, hermano, una de las maneras de decirle que le ama a uno es precisamente despojándose. Porque él se despojó. ¿Va? Interesante, ¿va? Pero entonces, sigamos aquí para que la cosa cambie un poquito. Entonces dice que primero la casa del Señor y después el palacio del rey. Pero mire, esto significó mucho, este orden. Y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor. Entonces, él tenía, fíjese, el Señor no le negó nada. Ok, ya hiciste lo a mi casa. Y en el palacio, como lo quería él, el palacio. ¿Dónde iba a vivir Salomón? En el palacio. ¿Y el Señor dónde iba a habitar? Bueno, no hay lugar donde Dios pueda habitar, pero mire lo que dice abajo. Y el Señor se le apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración. Pero mire, ¿después de qué? Después de que él había acabado, después de haber terminado, después de haber alcanzado lo que se había propuesto, después de haber leído los planos que su padre le había dado, entonces vio todo, dijo, bueno, ya está la casa del Señor y ya está mi palacio. Y entonces el Señor se le apareció. Pero fíjense, dice, dice, esto me llama la atención, hermano, yo quisiera que usted y yo, el Dios dijera eso, he oído tu oración. O sea, Dios oye las oraciones. Y he escogido para mí este lugar. Hermano, ¿de qué le serviría a Salomón o a mí como pastor tener una gran iglesia hermosa? Pues me serviría para algunas cosas. Pero si el Señor no la escogiera para un lugar de habitación,
hermano, prácticamente estuviera oyendo al hombre, estuviéramos provocando sentimientos para hacer creer que Dios estaba ahí, ponerse a llorar para que todos lloren. Como me dijo alguien a mí, ¿sabes qué me gusta a mí, pastor? Alguien nuevo, pues de la congregación. Me dijo, a mí me gusta cuando tocan las románticas porque dan ganas de llorar. Pero era alguien que acaba de llegar de la iglesia, o sea, él le parecía que era triste o que le tocaba su alma. Pues yo prácticamente no le dije nada en el momento. Después le fui corrigiendo. Pero número uno, hermano, la alabanza y la adoración no es para nosotros, es de nosotros hacia Dios. Pero ese es el verdadero sentido, ¿va? Pero de cómo se canta, es que es otra cosa. Repetir por repetir, hermano, no tiene sentido. Sino cuando uno canta debe de saber, eso fue lo que dijo el Señor a la samaritana, que ellos cantaban, que adoraban lo que no entendían, pero nosotros sí entendemos a quién adoramos. Entonces hay que entender a quién uno va a alabar y adorar, al Dios del cielo, al Señor de señores, al Dios de Dios, al Rey de reyes, hermano. O sea, no nos estamos acercando con cualquiera. Pero entonces sigue aquí, fíjese. Y dice, y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Mire qué lindo. Dios escogió. Quiere decir que Dios se agradó. Ok, si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo. O sea, iba a ser un lugar de donde iban a salir bendiciones o juicios. Mire lo que significa la casa del Señor, ¿va? Pero aquí lo más importante de esto es que no cualquier oración oye al Señor. O sea, tiene que haber algo que atraiga al Señor. O sea, no le busqué, perdonen la oración, ¿va? Pero de plano haber orado para que todo lo que Él iba a hacer le saliera bien, ¿verdad? Y entonces ahora dijo el Señor, ok, pero mira, ¿hasta cuándo le viene a decir que había oído la oración? Eso lo haber dicho él como hombre sabio antes de iniciar, desde que tenía los planos. Digo, Señor, ayúdame a que esto salga bien. Y entonces el Señor ahora le viene a confirmar que su trabajo está excelente, que Él va a habitar, que le es placentero lo que Él ha hecho para Él y no le toca ni su palacio. Dice, no, pues tienes derecho a tener un palacio tú también, porque me has puesto a mí primero. Mire qué interesante, hermano. Tú tienes derecho a tener una casa, tú tienes derecho a tener un buen trabajo, tú tienes derecho a tener una buena salud, tú tienes derecho a tener una buena familia, pero dale primero lugar al Señor. Y entonces el Señor no se va a molestar por nada, al contrario, te va a agregar todas las cosas que te faltan. Pero tiene que ser así, tienes que demostrarle que le amas. ¿Cómo? Dándole el primer lugar. Interesante, hermano, y muy interesante. Espero que me esté dando a entender. Entonces, fíjese, dice en el 7:14, si se humilla mi pueblo, estamos hablando del mismo lugar, ¿va? Sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscando mi rostro, y se vuelven en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces aquí ya le está hablando de los que van a estar en el templo. Fíjese, para que él sepa qué es lo que tienen que hacer, porque ya Salomón ya sabía qué hacer. Ahora faltaba enseñarle a los que iban a asistir al templo. Pero fíjese que para ellos también hay bendición, dice, porque dice aquí, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. Entonces una de las cosas que debe hacer uno en el templo es humillarse. Y dice, y oran, y buscan mi rostro. Aquí otro tema, mire. Y vuelven de sus malos caminos, o sea, rectifican. Humillan, número 1. Oran, número 2. Buscan su rostro, número 3. Vuelven de sus malos caminos. Otro 4, mire. Interesante, ¿va? Entonces yo oiré, fíjense, desde los cielos. Por eso le digo que Dios está en los cielos. Y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. O sea, no es nomás, hermano, de que perdóname, Señor, y volverlo a hacer, ¿va? No, sino dice que primero humillarse. ¿Qué es humillarse? Hermano, bajar la cabeza, postrarse, bajar la actitud que tiene uno, que a veces le están diciendo que hizo algo y dice y jura que no. Eso es como un orgullo, pero cuando uno dice, no, estoy delante de Dios, me voy a humillar, es cierto, lo que me están acusando
hice esto, tomé esto, hice lo que no debía. Y dice, oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces oiré. ¿Quieres que te oiga el Señor? Tenemos que estudiar esto, lo vamos a dejar pendiente. Y dice, ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se da en ese lugar. La hermana, esta es otra cosa. Fíjense, Él va a contestar cuando se humillen y todo, pero mire lo interesante, agrega algo. Y mis ojos estarán abiertos. Quiere decir que hay lugares donde Él cierra sus ojos. Y mis oídos, fíjense, atentos a la oración que sea en ese lugar. Entonces hay lugares específicos, hermano, pero y no es lo mismo. Yo ya me di cuenta que yo puedo buscar al Señor en mi casa y mire que más cómodo aquí estoy con mi familia y todo eso, pero hermano, pero ese no es el templo. Momentáneamente es el templo. Hay un lugar donde nos juntamos. Es que fíjese que aquí, hermano, yo ya no me peleo con nadie, solo con mi familia, ¿va? Con mis hijos y mi mujer. Allá me peleaba con los hermanos y allá hay muchos chismosos. ¿Y no será que usted también a veces es chismoso? ¿Y no será que usted es el que provoca los pleitos? Y que, hermano, en su casa va a haber un momentito que le va a parecer como lo mismo que le pasaba en la iglesia. Pero va a estar mal ubicado porque todos nosotros tenemos que regresar a la casa de Dios. Ahorita no hemos regresado. Hermano, a propósito, se están cerrando muchos lugares, iglesias. No le voy a hablar de los restaurantes, porque usted ya los vio. Iglesias están, y hay gente que está ahorita muy enferma, aunque usted no lo crea. Gente que yo conozco, de la alabanza y gente, hermano, grave. Si usted y yo no nos hemos enfermado, no es porque seamos grandes personas, sino por la misericordia de Dios y porque algunos medios nos hemos cuidado, ¿no? Pero no es por la medicina, por lo que yo como, hermano, y por todas las cosas que yo sé que me evitan. No, con todo eso le puede dar, hermano, perdone. O usted cree que usted le gana a Dios. No, hermano, perdone, es la misericordia de Dios, por eso no se ha enfermado. Que le entre en la cabeza eso, no es su medicina o su gran constitución. No, está bueno, yo lo veo que tiene muy buen físico, entonces, pero así grandotones se los echa algo microscópico. Bueno, sigamos ahí, no aleguemos en eso. Entonces dice, pues ahora he escogido y consagrado esta casa para mi nombre. Mire todo lo que hizo en ese lugar el Señor. Mi nombre esté ahí para siempre y mis ojos, vuelve a decir, y mi corazón, aquí agrega algo más, y mi corazón estará ahí todos los días. Todos los días, aquí creo que me hizo falta una vez. Pero entonces fíjense, aquí yo veo varias cosas. Una, ojos. B sería oídos. Y C sería corazón. Aquí está, corazón. Entonces, fíjense, Él ha prometido tener sus ojos y sus oídos y su corazón siempre. Estaré ahí todos los días. Qué lindo una casa así, hermano. Qué lindo, definitivamente. Es una casa que todos desearíamos estar. Que diga el Señor, ahí me busca. Ese es el lugar, ahí es donde yo me les voy a aparecer. Ahí es donde están los que me buscan, los que oran. Ahora me han provocado y por eso de hoy en adelante, fíjese, no lo va a consagrar uno en lugar, Él lo va a consagrar. Esa es otra cosa, dice ahí, he escogido y consagrado. Una cosa es escogido y consagrado esta casa. Qué lindo, hermano. Oremos para que Dios haga eso en nuestra congregación. Y va a ver qué congregación más extraordinaria. Pero, ¿qué provoca eso? Los miembros, el pastor, los miembros, es lo que atrae, es el imán, si se puede decir. Somos los receptores para atraer esa tal bendición. Entonces, nosotros cuando lleguemos a la casa de Dios, debemos de ir con este conocimiento. Que la casa de Dios es casa de oración
únicamente. Y es un lugar donde Dios se va a manifestar, donde Él va a oír nuestras palabras, Él nos va a ver nuestras actitudes. ¿Verdad? Y cuando, por ejemplo, una de las cosas que ve el Señor es cuando uno da. Porque dice, y sentándose en lugar de donde se echaban las ofrendas, se puso a ver cómo echaban los hombres. Y cuando terminaron de echar, le preguntó a los discípulos, ¿quién fue el que dio más? Fíjese, interesante, hermano. O sea, se fijó en quién dio más y quién dio. Pero fíjese que lo interesante es que al que dio más fue al que dio menos. Casi es inexplicable, ¿va? Pero fue una viuda. Que era viuda y era pobre. Fíjese, y era anciana, ¿va? Anciana, viuda y pobre. Y dice, y dio todo su sustento, dos blanquitas. Y los ricos, dijo, dio de lo que les sobraba. Dieron muchas cantidades. Pero no, entonces, ¿en qué consiste eso? Bueno, eso no lo vamos a explicar ahorita, ya voy terminando. Consiste en que la casa de Dios, esas son las cosas que se hacen. Hermano, a la casa de Dios, perdone, no se llega a dormir. A la casa de Dios no se llega a negociar. A la casa de Dios no se llega a perder el tiempo. Es un lugar que es de aprendizaje espiritual. Mire, si nosotros no entendimos cuando pasamos por la facultad, por la universidad, que teníamos que esmerarnos a poner atención a nuestros catedráticos y a estudiar en la casa, remachar, repasar, privarnos de ir a jugar fútbol, privarnos de ir al cine, de ir a fiestas, pero teníamos un propósito de graduarnos. Todos los que tuvieron ese propósito lo lograron hacer. Los que querían hacer las dos cosas, ni una ni otra le hicieron. Entonces hoy nos miramos nosotros los resultados, ¿va? Cosas que se pudieron haber arreglado. Pero esto es una sola opción. O nos arreglamos antes de morir, o antes de que venga el Señor por nosotros, o nos quedamos para siempre en la tierra. ¿Y sabe qué es lo triste de esto? Que Dios nos dio la oportunidad. Entonces, una llave para ir al cielo es aprender a orar. Sin duda alguna, hermano. El Señor Jesús, que era el hombre y era Dios, pero era hombre cuando estuvo en la tierra, no pasó por alto eso, ni el Padre le pasó por alto. Fue un hombre de oración. El éxito de él en la tierra para dominar su lengua, para dominar todo lo que le hicieron, hermano, y soportar todo, fue que era un hombre de oración. Interesante. Fíjense. Mire, ni siquiera hemos entrado a la primera. En los lugares es la oración en Getsemaní, la oración en el Jordán, cómo oró en Getsemaní, cómo oró en el Jordán, la oración en la cruz, la oración en el monte de la transfiguración, la oración frente a sus discípulos. Aquí le puse Lázaro, ven fuera, es cuando resucitó a Lázaro y cuando tomó los 5 panes y los 2 peces. Pero fíjense que estas dos me llaman la atención. Porque si no me acuerdo de las demás, de estas dos sí me acuerdo. En estas dos, dice que él levantando sus ojos al cielo, dijo, te doy gracias, Padre, porque siempre me oyes por causa de estos. Pero dice levantando sus ojos al cielo, o sea, dando gracias. Una de las características en cada una de estas, Dios, Cristo, en la tierra, como hombre, le sabía dar gracias al Padre, en todo. Aún en la oración de la cruz, su comportamiento extraordinario, hermano. Un hombre valiente. Bien lo dijo Pilatos. He ahí el hombre, dijo. He ahí el hombre Jesús. Y bien dijo. O sea, no era un cualquier hombre. Era un verdadero hombre, hermano. Recto. Bueno, se llegó el tiempo. Y vamos a dejarlo así para seguir el próximo martes a hablar qué nos da el Señor con respecto a Getsemaní, ¿verdad? Pero yo creo que lo que hemos platicado, lo que hemos estado abordando durante esta hora casi, ¿verdad? Es recordándole, para que no perdamos el enfoque, de dónde hay que orar, cómo hay que orar y los beneficios de darle a Él el primer lugar. O sea, vamos utilizando todos estos versículos para ir complementando, o déjeme decirlo de otra manera,
vamos poniendo todos las piececitas del rompecabezas. Y no se ha dado cuenta si usted ha hecho un rompecabezas. Yo nunca lo hice, nunca un grande, siempre hice pequeños cuando era niño, pero yo miré a mi esposa hacer uno grande y miré cómo lo organizó, hermano, por colores, por tamaños, mirando el original. Es una paciencia, una cosa tremenda que yo no la tengo. Pero me acerqué algunas veces como para querer aprender algo entendí. Lo que me di cuenta es que a medida que iban ya colocándose las piezas, ya se iba entendiendo o se iba dando una idea a uno cómo era el paisaje o lo que estaba pues ahí, lo que habían diseñado, ¿va? O sea que eso es lo que estamos tratando de hacer, armar un rompecabezas. Y viene como es eso de tremendo. Y sí es cierto, está muy bien puesto eso, rompecabezas, porque hermano, se agarra uno la cabeza y a veces no, ya, ahí dejo. Y continúa otro día y a veces hasta semanas y vuelve otra vez a regresar. ¿Ya? Tiene que insistir y esta pieza va aquí, esta pieza no va aquí. Eso yo más o menos así entiendo, que estamos tratando de ver dónde va cada pieza, ¿va? Pero cuando tengamos la panorámica completa nos vamos a sentir en primer lugar satisfechos porque nos esforzamos y estamos viendo toda la panorámica completa acerca de un hombre en la tierra, cómo es que debe de orar. Hermano, yo lo invito a que nos esforcemos y que aprovechemos que el conocimiento que estamos recibiendo le pidamos al Señor que nos lo explique, para que así como la Santa Cena podamos ir creciendo y seguir entendiendo, igual que los diezmos y las ofrendas. Recuerda, todas esas enseñanzas hoy nos han servido mucho, aunque usted y yo no hemos visto el alfolí. El alfolí ha estado siempre. Usted no necesita ver el alfolí, usted necesita que le enseñen, no necesita que la gente lo mire, que da. Solo Dios lo ha visto como da. Y usted tiene la responsabilidad. Nadie le toca la casa, la puerta, ni nadie le llama, sino usted de su corazón. Siéntase dichoso, siéntase bendecido, si verdaderamente ha entendido esto, hermano. Y como darle a Dios, como orarle a Dios, hermano, como tomar la Santa Cena, hermano, y vamos a ver cómo adorarle y cómo alabarle. Eso es un equipamiento que Dios nos está dando, hermano. Pero déjeme orar, quiero terminar orando y pidiéndole al Señor que nos recuerde todo lo que nos platicó esta noche y podamos ir sacando, extractando. ¿Sabe qué lo invito? A que repase algunas cosas, por ejemplo, lo de Crónicas acerca de Salomón, detalles que a mí se me pasaron, usted los puede detallar ahí y sacarlo para su propio provecho. Primero démosle gracias a Dios porque nos está dando oportunidad a aprender, hermano, ¿va? Y aprovechamos bendecir a nuestra cobertura, a nuestro apóstol Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos a nuestro apóstol Sergio Enríquez, Padre. Te pedimos, Padre, que lo sigas usando, Señor, que nos siga instruyendo. No es de hoy, es un hombre que desde que lo hemos conocido, yo que lo conozco muchos años, siempre ha sido así, diligente, entregado a la palabra. Señor, te damos gracias por su vida. Señor, sigue dándole para nosotros que esa cobertura, Señor, se mantenga firme, fuerte, Señor, su salud, guarda su familia, Padre, guarda su congregación, sus congregaciones, sus ministros que les has dado a cubrir, Señor, bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús, y te pedimos, Señor, que esta enseñanza, Señor, pueda quedarse grabada en nuestra mente y que aprendamos, Señor, a desarrollarla ya en la vida práctica, Señor, para que nos volvamos hombres expertos, a poder orar y poder bendecirte, sabiendo cómo dirigirnos a ti, Padre, como hombres sabios, en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos a nuestros hermanos que se han conectado. Te pedimos que esta noche reposen, descansen y que para el día de mañana nos volvemos a conectar en vivo a la 1:00 p.m, el día domingo, para que podamos otra vez recibir la palabra, la alabanza y la adoración, Señor. Muchas gracias te damos por este medio, por esta oportunidad. Bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.